Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una forma relativamente contemporánea de explicar qué es lo que sucede cuando asistimos a la misa es decir que vamos a un banquete de 2 mesas. Un banquete de 2 mesas. La primera mesa de este banquete es la palabra de Dios, recogida en la Sagrada Escritura, y que se escucha en esa primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura y en el Evangelio. Y la segunda mesa de este gran banquete es la Eucaristía, la carne, el cuerpo, la sangre de Cristo. Por eso, para empezar nuestro rato de oración, pues vamos a acudir a la primera mesa, que es la de la palabra de Dios. Y en la primera lectura encontramos unas palabras de San Pablo, donde le decía a los cristianos de Éfeso, les decía: mirad con cuidado cómo vivís, si como necios, insensatos, o como sabios, o como sensatos. Fijaos bien, decía San Pablo, no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando toda ocasión, porque vienen días malos. Por eso, no estéis aturdidos. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. San Pablo le escribe a aquellos cristianos como para que despierten y se pregunten: ¿yo vivo sensatamente o vivo insensatamente? ¿Vivo como un necio o vivo como un sabio? Y la clave es teniendo claro, descubriendo qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? El mismo Jesús, el mismo Dios lo ha dado a conocer. San Pablo lo dará la respuesta en una de sus cartas a esos cristianos. Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven. Lo que Dios quiere es que seamos conscientes de que esta vida terrena, esta vida en el mundo, no es para siempre. Que lo verdaderamente valioso es llegar al cielo, ganar el cielo y ayudar a otros que lleguen al cielo. Por eso, aquí en este rato de oración le podemos decir al Señor, díselo, te animo a que se lo digas: Jesús, ayúdame a vivir sensatamente. Dame la fortaleza para rectificar si estoy siendo necio. O dame la fortaleza, Señor, para seguir viviendo con sensatez. En efecto, ¿verdad? A poco que nos paremos a pensar y rezar, nos damos cuenta también de una afirmación que hacía San Pablo, que el tiempo es breve. Por eso cuando perdemos el tiempo, nos queda la sensación de que hemos sido insensatos, que hemos obrado neciamente, de que hemos desperdiciado un tesoro precioso, el tiempo y el modo de vivir. Vivir es invertir el tiempo que se nos ha dado para peregrinar en esta tierra de manera sensata. Decía en una ocasión San José María predicando una meditación:
El tiempo es un tesoro que se va, que se escapa, que discurre por nuestras manos, como el agua por las peñas altas. Ayer pasó y el hoy está pasando. Mañana será pronto otro ayer. La duración de una vida es muy corta. Pero terminaba San José María con esta nota de amor, ¿no? Diciendo, pero ¿cuánto puede realizarse en este pequeño espacio por amor de Dios? Y le decimos, Señor, dame la gracia de poder pensar, rezar, si estoy viviendo sensatamente, sensatamente. En el mundo, en lo mundano, en lo pagano, la sabiduría del mundo es muy distinta a la sabiduría de Dios. Lo vemos en esa imagen que acabamos de poner aquí, ¿verdad? Pareciera que la persona que limpia las cosas para que no se acumulen es insensata, y que en cambio es sensata la persona que disfruta el tiempo, disfruta, ¿no? O sea, decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven, que nos salvemos también nosotros. Y ese ¿qué es lo que Dios quiere? No consiste en hacer muchas cosas, ni tampoco en acumular muchas experiencias buenas. Vivir sensatamente es seguir a Cristo, verdaderamente. Vivir mi trabajo, mis relaciones familiares, mis relaciones de amistad, siguiendo a Cristo. El mismo Jesús nos lo decía en una ocasión: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Por eso, ir a misa, a ese banquete de las dos palabras, la primera mesa, la mesa de la palabra, nos despierta a pensar y rezar. ¿Estoy viviendo sensatamente? ¿O soy un insensato? ¿Soy un necio? Despierta, Señor, en mí un deseo de seguirte de verdad. El ser sensato nos lleva a la acción. La insensatez nos lleva a la comodidad, al egoísmo. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús? Vemos gente que tienen buenísimos talentos, grandes cualidades, pero son unos necios. Viven para sí mismos. Viven solo buscando lo terrenal. Danos, Señor, a todos la gracia de no ser insensatos. No ser insensatos. Hace ya unos años, el Papa Francisco, hablándole a gente joven, si no me equivoco, en Polonia, pues tocaba estos temas de ser un insensato y cómo la insensatez de dejarse llevar por la comodidad, por el egoísmo, pues lleva a una especie de parálisis. Y decía el Papa, una parálisis peligrosa y muchas veces difícil de identificar y que nos cuesta mucho descubrir. Es la parálisis que nace de confundir felicidad con estar cómodos, con un sofá. Y entonces el Papa se empezó a explicar lo del sofá, ¿no? Es una imagen que usaba el Papa para que se nos quedara todo grabado. Decía, en un sofá nos ayuda a estar siempre cómodos, tranquilos, bien seguros. En un sofá, como los hay ahora modernos, que hasta te dan masajes para adormecerte y te garantizan horas de tranquilidad. Para trasladarnos al mundo de los videojuegos o pasar horas frente a una computadora o ante una serie de televisión. Un sofá que nos hace quedarnos en casa encerrados sin fatigarnos ni preocuparnos. Es el sofá felicidad. Y nos lleva a esa parálisis que nos perjudica porque poco a poco nos vamos quedando dormidos. Nos vamos quedando embobados, atontados. Y ya no decidimos el futuro por nosotros mismos.
Y entonces decía el Papa, por eso dice, qué beneficioso es tener a mucha gente embobada y atontada. Dice, resulta muy conveniente. Es mucho mejor que tener a gente despierta e inquieta, intentando responder a Dios y a las aspiraciones del corazón. Pero entonces el Papa con una gran fuerza hacía este llamado. No hemos venido a este mundo a vegetar, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sueño. Hemos venido a dejar una huella. Hemos venido a dejar una huella. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, dame la fortaleza de saber reaccionar. Es cierto que puede ser que no es que estamos todo el día, Jesús, tirados en un sofá, pero vivimos, el sofá es una imagen. La imagen del hombre que vive su propio egoísmo, sus propios placeres. Un hombre que piensa que lo terreno es lo importante. Y puede ser al mismo tiempo o muy cómodo o muy precipitado, siempre haciendo activismo, 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 activismo. Pero está metido en sus cosas, está como anestesiado, adormilado a los grandes sueños. Por eso el Papa agregaba una cosa que me parece a mí que nos puede servir. Decía, Jesús es el Señor del riesgo, del arriesgar, del ir más allá. Dios no es el Señor del confort, de la seguridad, de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía y hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y aún menos pensados, que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría y amor de Dios con una actitud de misericordia. Y entonces el Papa recordaba esto que es tan tradicional en la iglesia, ¿no? Es la locura de seguir a este Dios nuestro para encontrarnos con el hambriento, con el sediento, con el desnudo, con el enfermo, con el amigo que ha caído en desgracia, con el preso, con el prófugo. A movernos, a movernos. Le decimos, Señor, ¿estoy yo viviendo sensatamente como cristiano? ¿O estoy viviendo con la sabiduría mundana de solo forjar mi propia vida, mis propios proyectos, sin tomar en cuenta a los demás y la eternidad? Y la eternidad. Claro, le decimos a Jesús, esto pues a todos nos lleva a veces a esa tentación de decir, no complicarnos la vida. ¿Qué tentación más fea es esta, no? En la que muchas veces caemos, ¿no? De decir, no complicarme la vida. Pues hay que complicarse. Pero para eso son el banquete de las dos mesas. Por eso el banquete de la palabra en la misa quiere despertarnos a decir, ¿estoy viviendo sensatamente o de forma insensata? Y nos damos cuenta que para poder seguirte, Señor, para poder seguirte realmente de forma sensata, es necesario comulgar. Es necesario recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es necesario el pan de vida, el pan que da la vida. Por eso el banquete de la Eucaristía es la segunda mesa. Esta mesa es preparada por la primera mesa de la palabra. Y en esta ocasión, en la misa, en el Evangelio, entonces estamos oyendo ya la parte final de ese diálogo, discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Les decía Jesús a aquellos judíos en la sinagoga de Cafarnaúm, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo.
Y aquellos judíos se pusieron todavía, algunos de ellos se pusieron más agresivos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo entendieron, te entendieron, Señor. Que no estabas hablando de manera simbólica, metafórica, alegórica, como querramos decir, estabas hablando de una manera muy real. Comer tu carne. Y entonces Jesús les dice, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y yo en él. El que come este pan vivirá para siempre. Qué bonito le decimos al Señor. Las palabras tuyas son muy claras. La Eucaristía, la comunión, es absolutamente necesaria para tener vida y vida eterna. Es absolutamente necesario para poder vivir eternamente, ganarse el cielo, para vivir con sensatez esta vida, con sensatez. Y le decimos, Señor, gracias por la Eucaristía. Jesús, Cristo, es el primer interesado en saciarnos de verdad. En el Evangelio podemos comprobar cómo Jesús no permanece indiferente ante las preocupaciones de los hombres. No solo se ocupa de los problemas del alma, sino que también sale al paso de todas las necesidades. Convierte el agua en vino para alegrar unas bodas. Multiplica los panes y los peces para que la multitud no muera de hambre. Calma una tormenta para que los discípulos se tranquilicen. Pero en la Eucaristía Jesús da un paso más. No simplemente quiere liberarnos de unas situaciones difíciles, se da Él mismo. Te das tú mismo, Señor, tú mismo. Fíjate, nuevamente el Papa Francisco decía en una ocasión, ciertamente necesitamos alimentarnos, pero también quedar saciados, satisfechos. Por eso, saber que el alimento que nos da Jesús es un alimento dado por amor. En el cuerpo y la sangre de Cristo lo encontramos a Él. Nos dona su vida por cada uno de nosotros. No solo nos da una ayuda para ir adelante, se da Él mismo y se hace así compañero de viaje. Entra en nuestra historia, está en nuestras soledades, da un nuevo sentido y entusiasmo. Y esto es lo que sacia, lo que sacia. Está a nuestro lado y en nuestras oscuridades y en nuestras dudas. Por eso le decimos al Señor, Señor, yo vivo sensatamente, busco comulgar, comulgo todas las veces que pueda. Ya no es ir más allá del mínimo de la misa del domingo. Vivo sensatamente, pongo todos los medios para confesarme, para poder comulgar libre de pecado mortal y comulgar. Saco tiempo para ir a misa. Por eso en ocasiones vivir la Eucaristía puede resultar complicado. Puede ser que a veces preferimos otras cosas, otros alimentos que nos den satisfacción. Y ahí es donde entra la insensatez. Entra la insensatez. Porque uno dice, lo sensato para ganarse el cielo es comer el pan que da vida eterna. No ser insensatos, le decimos al Señor. Danos la gracia. Fíjate, hay un periodista alemán que entrevistó en un par de ocasiones al Papa Benedicto XVI, que se llama Peter Seewald. Pues
cuenta en un libro que es autobiográfico, que cuando era pequeño, pues era muy, muy piadoso. De hecho, ayudaba en la misa como un monaguillo. O sea, había aprendido a ayudar en misa y todo. Pero dice, rompí formalmente con Dios y con la iglesia en mi adolescencia. Y en su juventud fue comunista. Después se declaraba a sí mismo agnóstico. Decía, sí, puede ser que hay un Dios, pero no sé realmente cómo es Él. ¿Ah? Pero a medida, como era un tipo pues que pensaba, reflexionaba, y entonces este mismo hombre se fue como asqueando de la vida suya y de la vida que veía alrededor suyo, de vidas carentes de sentido, inmersos todos en una existencia burguesa de comodidad y vacío, de materialismo. ¿Cuánta gente a veces le decimos al Señor? Conocemos gente que tienen grandes talentos, pero son agobiados. No, es que no hay mucho dinero ahorita. Y de repente son gente que sí tienen dinero, pero como andan siempre metidos en negocios, andan metidos en todas sus preocupaciones. Entonces él decía, ¿hacia dónde va una sociedad así sin Dios? Y entonces, pues no se le ocurrió otra idea más que ir a buscar una cierta paz entrando en las catedrales de las ciudades a las que él iba. Como era un muy buen periodista, iba de arriba para abajo, ¿verdad? Y entonces contaba esto, ¿no? Que poco antes de dar el gran paso de volver a la fe y todo, después de muchas décadas de alejamiento, entró en una catedral de una ciudad en la que estaba trabajando. Y entonces vio algo que le conmovió. Dice, observé una escena emotiva para mí. Dice, salió un sacerdote que iba a celebrar la misa, pero en aquella misa solo había un feligrés, un devoto, una persona que iba a asistir a misa en aquellos bancos de la iglesia. Dice, no me desconcerté, dice. Iba a celebrar la misa solo para uno. En ese momento entró una pequeña multitud de turistas. Dice, un montón de turistas que iban todos con shorts, con pantalones cortos, con su típica mochila, cámara fotográfica, el celular, etcétera, pero que se veía que no sabían ni qué era la misa. Y entonces estaban tomando fotos, tal, no sé qué, y quedaban viendo como qué raro que estará haciendo aquel sacerdote ahí, ¿verdad? A saber si sabían que era sacerdote. Y entonces dice, el sacerdote le pidió a ese único feligrés que asistía a la misa que se acercara y que hiciera las lecturas. La primera lectura, el salmo. ¿Ah? Entonces dice, todo aquello me conmovió, dice. A veces estamos ante grandes cosas y no nos damos cuenta. Y fíjate que eso, ver esa indiferencia, ver esa no valoración de lo que está ocurriendo ahí, a este Peter Sewell le sirvió para valorar el pan de la vida. Y eso le movió a convertirse. Jesús ha deseado ardientemente unirse a nosotros y por eso instituyó la Eucaristía. Qué grande eres, Señor, qué bueno eres. Jesús quería dar a los suyos a sí mismo, para amarlos, para unirse a ellos, para transformarlos y así comenzar la transformación del mundo. Muchas veces nosotros, Señor, usamos pretextos de que tenemos muchas ocupaciones, que tenemos otras cosas, que esto no sé qué. Y por eso vivimos insensatamente. Y por eso hay tantos lugares vacíos a veces. En aquellas misas donde Jesús nos espera. Por eso el Señor, una de sus parábolas que contó fue aquella, la de las bodas del rey. Cuando el mismo Jesús contaba cómo la gente se justificaba. Es que tengo un negocio pendiente, es que me acabo de casar, es que tengo que hacer otras cosas. Y el Señor como que eras consciente, Señor,
de cómo somos nosotros, que tenemos una capacidad de ser insensatos, pero aún así tú nos buscas todos los días para unirnos a ti. El deseo de Jesús: yo soy el pan de vida, el pan que da la vida y vida eterna. Qué bueno eres, ¿no? Por eso más de algún teólogo señala esto, ¿no? Que Jesús nos desea, Jesús nos espera. Y que la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿yo tengo verdaderamente deseo de Él? ¿No siento en mi interior ese impulso de ir a buscarlo? Soy insensato, le digo al Señor. Dame la gracia de saber rectificar. Vivir sensatamente es buscar la unión con el Señor, para pasar por esta vida sin quedarnos atrapados en los materialismos o en los egoísmos. Es hacer familia. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios extendida por el mundo, unida a un solo Padre. Y esta familia tiene una casa donde el Padre siempre prepara este banquete de 2 mesas. Tal vez lo habremos visto o tal vez no, ¿verdad? Cuando se hace una comida familiar y uno de los hijos o un nieto no está, no llegó, y queda aquel puesto vacío, donde se echa en falta que no llegó. Entonces dice el mismo Papa Francisco: así también la iglesia mira afectuosamente a todos sus hijos que llegan a la mesa, a ver si encuentra a todos sus hijos, aunque en muchas ocasiones debe llorar por esas ausencias. Y le decimos al Señor: Señor, que yo no me ausente por ser un insensato. Quizá alguna vez el Señor, observando esos lugares vacíos, pensando en ese banquete donde ha preparado su propia carne y su propia sangre, esto lo escribía un autor contemporáneo, tal vez Jesús en voz baja dice: hoy no vino. Y nosotros decimos al Señor: Señor, yo quiero darte alegrías, quiero unirme a ti verdaderamente para poder ayudar a otros, para poder ganar el cielo, ayudar a otros, transformar este mundo con mi trabajo, con mis relaciones de amistad. Que yo, Jesús, sepa unirme a ti en el pan de vida. Hemos de terminar y terminamos pues acudiendo a la Virgen Santísima. Me he encontrado esta imagen de la Virgen adorando la Eucaristía. Y le decimos a ella: tú, Madre mía, que fuiste la primera persona en recibirle en la encarnación. Ayúdanos a acercarnos a la Eucaristía. Ayúdanos a vivir con sensatez. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.